Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, día miércoles. Estamos comenzando este devocional ya en mitad de semana. Estamos estudiando Isaías 53 en esta serie que titulamos He aquí mi siervo. Y vamos a leer el verso 4 en adelante, 4, 5 y 6. Así que si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en estos versos 4, 5 y 6 de la profecía de Isaías, capítulo 53. Muy bienvenido, hermanos. Agradecemos sus comentarios, agradecemos sus saludos, agradecemos también a algunos de ustedes que nos hacen saber desde dónde nos ven, y eso nos bendice mucho a este equipo que está haciendo posible este devocional. Hay un equipo detrás de esto, hay gente que está detrás de la cámara, en sonido, en el computador, en la ambientación. Es un equipo que está trabajando fielmente para llevar a ustedes este estudio de la palabra de Dios que nos edifica. Así que vamos, si tiene su Biblia, entonces Isaías capítulo 53, verso 4. Dice: ciertamente, sin lugar a dudas, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ayer mencionamos el cambio de pronombre. Ya no es él, lo que le pertenece a él, sino que ahora los pronombres tienen que ver con nosotros, lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Y ayer hablábamos de que si hay algo que verdaderamente nos pertenece a nosotros, ese es nuestro pecado. El pecado es algo nuestro. El pecado es algo inherente a la raza humana. El pecado no es solamente lo que hacemos. Pecado es lo que nosotros somos. Somos pecado. Nuestra naturaleza esencial es pecado. Pecado es algo con lo que nosotros hemos nacido y con algo que nosotros nos llevaremos a la tumba. Nuestro pecado. Si hay algo que es mío, es mi pecado. Hablábamos de las cosas que nos pertenecen. Mi casa, mi auto, mi computador, mi cuenta bancaria es mío. Pero si hay algo que verdaderamente es mío, es mi pecado. Y aquí el profeta está hablando de eso, de algo que es nuestro, nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Levantar el puño al cielo y decir: yo hago lo que yo quiero. Eso es mío, es inherente a nosotros. Eso, nuestro pecado, es lo que provocó la muerte del Mesías. Cristo no murió por sus pecados, Cristo no murió por sus rebeliones, Cristo no murió por alguna iniquidad que Él tuviera, porque Él no pecó. Él cargó con la culpa de los pecados de otros que le pertenecían a nosotros, nuestros pecados. En el verso 5, nosotros podemos ver, nosotros podemos analizar de la manera en que Él sufrió por medio de estas 4 palabras. La primera es herido, la segunda es molido, la tercera es castigo y la cuarta es la llaga. Ayer hablábamos la primera palabra es herido. La palabra literalmente se puede traducir como traspasar o perforar. Y eso obviamente se refiere a la manera que usaban los romanos para castigar a aquellos que eran condenados a la cruz. Traspasar sus manos y sus pies. Los judíos tenían el apedreamiento como la manera de pecado, de castigo capital, Los romanos tenían la cruz como castigo por la pena capital.
diferentes. Isaías está anticipando 700 años para hablarnos de la manera en que el siervo iba a morir, traspasado la cruz. Y esto, como dijimos ayer, es un cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, en donde se nos dice que el hijo de la mujer iba a ser herido en el calcañar, en los talones. El cumplimiento de la profecía, hermanos, qué precioso es darnos cuenta cómo la palabra se cumple. La segunda palabra que usa aquí el profeta es la palabra molido. No solamente él fue herido, sino que también fue molido. Literalmente la palabra significa ser batido a golpes. La palabra quiere decir destruido por medio de golpes. La idea es la de aplastar, golpear, magullar, oprimir. La palabra se usa para agonías crueles que terminan en la muerte. Golpear, golpear, golpear. Moler. Describe el polvo fino creado en el mortero al aplastar algo o romperlo. La idea es hacer algo polvo, una roca, una piedra. Nosotros acá vivimos en una zona minera. Tenemos acá a unos cuantos kilómetros la mina de cobre subterránea más grande del mundo, el Teniente. Y en sus faenas hay uno que se llama la molienda. Las rocas que pesan toneladas son llevadas por medio de ferrocarril a lo que se llaman los molinos. Son inmensas estructuras cilíndricas que giran en donde la roca se va moliendo, literalmente. Las rocas entran grandes rocas para reducirlas a polvo. Eso es la idea, hermanos, de la palabra molido. Convertir algo en polvo. Molido es el golpeteo, el siervo sufriente, aplastado, destrozado por el justo Dios. Algo que nosotros merecíamos, algo que nosotros debíamos de haber sufrido. Pero Él lo recibió. Él fue molido por nuestros pecados, como dije. Él no fue molido por su pecado, porque Él nunca pecó. Él fue molido por lo que es nuestro, lo que nos pertenece a nosotros. La tercera palabra es la palabra castigo. Dice, el castigo de nuestra paz. La palabra castigo describe la imposición de consecuencias dolorosas o castigos muy severos sobre el siervo sufriente. Castigo, castigo, recibir un castigo. Si nosotros recibimos un castigo, y recuerdo mis tiempos de niñez que nos castigaban, y cuando no solamente era yo el que cometía el error o la maldad, sino que éramos nosotros, los hermanos y los primos a veces, decíamos que el castigo justo, ¿cierto?, no es de alguna manera injusto. Hay un dicho que dice, ¿no?, que el castigo, si está bien distribuido, ¿cierto?, entonces no es considerado algo injusto. Y por eso nosotros reclamábamos cuando a algunos de mis hermanos los trataban más suavemente que a los otros. Entonces decíamos, el castigo tiene que ser justo para todos, todos iguales, todos iguales merecíamos el castigo. Hermanos, la Biblia nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que yo merecía fue sobre Él. La cuarta palabra es la palabra llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra llaga en el hebreo es la palabra que se refiere a contusiones, heridas, el tumor levantado por la flagelación,
la idea de la palabra es contusiones, literalmente heridas en la piel. Todo esto habla, hermanos, herido, molido, castigado por su llaga, habla de lo que el Señor Jesucristo recibió sobre él como el castigo del Padre. John MacArthur, que tiene un comentario de toda la Biblia, dice lo siguiente: los 4 términos describen aspectos que le sucedieron a Jesús. Fue traspasado brutalmente en las muñecas, pies y costados. Salmo 22, 16, Zacarías 12, 10, Juan 19, 34 al 37. Fue molido por los golpes que soportó a manos del concilio. Mateo 26, 67. Y los romanos, Mateo 27, 29 al 30, Juan 19, 3. Fue formal pero ilegalmente castigado, Lucas 23, 16 al 22, como resultado de injusta acusación, juicio, veredicto y sentencia. Además, fue severamente marcado con cuerdas y heridas como consecuencia de la brutal flagelación que recibió a manos de los lictores romanos. Eso es lo que nos dice John MacArthur. Entonces, hermanos, el resultado del sufrimiento del siervo del Señor, la consecuencia, los efectos de estos castigos que recibió el siervo del Señor es que nosotros, no Él, es que nosotros recibiéramos sanidad, no Él. Fue nuestra rebelión, fue nuestro pecado. Pero el castigo por mi pecado no vino sobre mí, sino lo recibió el Mesías. Él recibió el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra iniquidad, por nuestra perversión. Pero nosotros recibimos el bienestar de su obediencia. Sigo insistiendo en la idea de que en la cruz ocurrió ese intercambio. Las consecuencias de nuestra maldad sobre Él y las consecuencias de su obediencia sobre nosotros. Él recibió la ira de Dios y nosotros la paz de Dios. Él recibió la destrucción de su cuerpo y nosotros recibimos su sanidad. La palabra paz, que dice que, el verso 5, el castigo de nuestra paz. La palabra paz se puede traducir como paz en las relaciones interpersonales, quietud, reposo, ausencia de guerra. Dice que por su paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. La palabra significa sanidad, salud. El pecado es considerado una enfermedad y aquí, por la obra del siervo, nosotros obtenemos esa sanidad. El pecado nos dio un golpe mortal, pero la flagelación de nuestro siervo sufriente revirtió la maldición y nos dio cura eterna. El profeta nos dice claramente que con sus llagas fuimos curados. No dice con sus llagas, además de nuestra fe. No dice eso, sino que con sus llagas, más nuestro arrepentimiento, con sus llagas fuimos sanados. Los hombres no son salvos por alguna obra que ellos hicieran. Los hombres son salvos por la obra de Jesucristo, por la obra salvadora de Jesucristo. Fueron sus llagas que nos salvan. Fue su sacrificio el que pagó la deuda. No es algo que yo haya hecho, no es algo que usted haya hecho. La salvación, lo dice claramente Pablo en Efesios capítulo 2, es una obra de la pura gracia de Dios. Dios no espera nada de nosotros. Dios no demanda nada de nosotros porque sabe que nosotros no podemos ofrecer nada que sea digno. Los hombres son salvos por Jesucristo, por su obra.
Es nuestro Señor quien nos salva, no nuestra fe. Porque incluso esa fe es un regalo de Dios. No es nuestro arrepentimiento lo que nos salva, es la obra de Cristo en la cruz. Esta es la obra salvadora que se hace a nuestro beneficio a través de la obra de Cristo en la cruz. La salvación se convierte en nuestra a través de la obra del sacrificio, de la entrega de nuestro Jesús en la cruz. Con sus llagas fuimos sanados, no con nuestra fe, no con nuestro sufrimiento, sino con sus llagas. Verso 6. El autor dice, todos nosotros, de nuevo, los pronombres, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuimos nosotros los que nos descarriamos. Fuimos nosotros los que nos desviamos. Cada uno se apartó individualmente. Aquí el autor nos va a explicar claramente todo esto. Otra vez, como dije, es el pronombre personal, nosotros. Y esto es algo que nos pertenece a nosotros. Nosotros hemos hecho esto. Cada uno de nosotros, en general y particular. Todos nosotros, ¿cierto? En general y cada uno de nosotros en individual. Cada uno se apartó por nuestro propio camino. Cada uno de nosotros, usted y yo, nos descarriamos. Nos descarriamos en general, la raza humana, pero también individualmente, hermanos. Nos hemos descarriado. Hemos tomado nuestro propio camino, por nuestra senda que nuestro ingenuo corazón construyó para nosotros. Cada uno le ha dado la espalda a Dios, en general y en particular, deliberadamente. Ese verbo descarriamos, cada uno de nosotros o nosotros nos descarriamos, es el verbo que indica la idea de errar, caminar errantemente. La idea de la palabra es vivir extraviado. La palabra quiere decir deambular, para allá, para acá, sin ningún camino cierto. Estamos ahí deambulando. Estamos ahí vagando. Estamos errando. Somos errabundos. La idea de la palabra es estar perdido. Esa es la idea. Cada uno de nosotros tomó su propio camino. Todos lo hicimos y cada uno en particular. Todos lo hicimos, hemos salido del camino. Charles Spurgeon dice lo siguiente. Permítame leerles lo que Charles Spurgeon dice. El hombre está aquí comparado con una bestia. Porque el pecado saca la parte animal de nosotros. Mientras la santidad nos alía con los ángeles, el pecado nos degrada a los brutos. No nos comparamos, o aquí el profeta no nos compara con uno de los animales más nobles e inteligentes, sino que nos compara con una oveja tonta. Algunos han dicho, si hay un animal tonto, es la oveja. Todo pecado entonces es necedad, sigue diciendo Spurgeon. Todos los pecadores son tontos y como tontos hemos salido del camino correcto. Termina diciendo Spurgeon. Las ovejas son expertas en perderse porque son tontas. A mí no me gusta que me traten de tonto, pero aquí Spurgeon es demasiado claro para hablarnos de que hemos salido del camino precisamente por nuestra necedad. Hemos salido del camino, cada uno, como dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Descarriarse es algo propio de una oveja.
Se pierde, se extravía, no tiene noción, no tiene un GPS en su cerebro, no se ubica, se pierde. Y aquí el profeta Isaías nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, perdimos el camino, todos nosotros. Pero luego no lo trata de manera general, sino que ahora de manera particular. Dice, cada uno, cada cual se apartó por su camino. Y el verbo apartar literalmente quiere decir dar un giro, dar una vuelta, apartarse, dar la espalda. La idea de la palabra también se puede traducir como desligarse, sacarse de encima algo. Cada uno de nosotros ha recurrido a su propio camino. Cada uno de nosotros ha escogido su propio camino. Y aquí lo que nos quiere decir el profeta es que cada uno hizo una elección personal, una elección. Si somos todos nosotros, no podemos culpar a la multitud porque cada uno de nosotros, tanto general como particular, decidió salir, deliberadamente quiso salir, desligarse. De alguna manera es romper cualquier tipo de atadura. Y hermanos, en general, los hombres cuando están pasando por algún tipo de aflicción se acuerdan de Dios. Ayer estuvimos hablando con alguien que sí está viviendo un momento de angustia y se acordó de Dios y nos pidió que lo fuéramos a ver. Pero cuando yo le hice la mención de que él necesitaba volverse a Dios, eso como, bueno, lo voy a pensar, lo voy a meditar, no me encuentro preparado, no me encuentro listo, no me quiero comprometer. Necesito a Dios, lo quiero a Dios, quiero que venga y solucione mis problemas, pero no quiero más que eso. Buscamos a Dios para la solución de nuestro problema, pero cuando entendemos o escuchamos que Dios merece gobernar nuestra vida, no lo queremos. Lo queremos para algunas cosas, pero no para todos. Así que nosotros escogemos deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente el camino del pecado. Y si necesitamos a Dios es para que venga y solucione mi problema, pero nada más. Porque yo quiero hacer mi propio camino. Porque yo quiero construir mi propio camino. Yo quiero hacer mi propio camino. Yo quiero ser el artífice de mi propio camino. Amado Nervo, el poeta mexicano, menciona en uno de sus más famosos poemas que cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su vida. ¿Qué más claro que eso? Queremos hacer la vida a mi manera, caminar a mi manera. Y por eso nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros tomó su propio camino, ese camino deseado. Pero es un camino lejos de Dios. Cada uno de nosotros le dimos la espalda a Dios. Cada uno de nosotros despreció el camino de Dios. Cada uno de nosotros se rebeló contra el plan de Dios para nuestra vida. Hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay mucha gente, como dije, que cree en Dios, pero hasta ahí. No más, no te metas en mi vida, déjame gobernar, deja escoger mi camino, deja casarme con quien yo quiera, deja tomar mis propias decisiones, no te metas en mi vida. Haz esto, sáname, cuídame, protégeme, pero ahí no más, no te metas en mi vida. El profeta dice, eso es vivir como necios, como necios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy, muchas gracias por compartir esto con otros, lo agradecemos mucho y espero que este estudio de Isaías 53 esté siendo una bendición como lo es para nosotros hacer este devocional. Que Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar mañana.